Las cosas pueden terminar en el fondo de una gran masa de agua, que es solo la naturaleza de las cosas, y no se puede evitar que suceda. Pero lo que se puede hacer es tratar de deshacerse de toda esa agua para llegar a los objetos que merodean en la parte inferior, lo que puede resultar muy revelador, aunque también horripilante, desde armas de la Segunda Guerra Mundial hasta un pueblo fantasma romano. Bienvenidos a un nuevo video. Estas son las cosas más extrañas que se encuentran en los cuerpos de agua drenada. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 18. Armas de la Segunda Guerra Mundial. Ahora puede sorprenderle la cantidad de armas de guerra que acaban en diversos cuerpos de agua que aparecen cuando menos te lo esperas. En el caso de la Segunda Guerra Mundial, es probable que haya lagos, ríos y océanos llenos de escombros de esa guerra, debido a los numerosos lugares donde tuvieron lugar los combates. En 2023, Ucrania sigue lidiando con la guerra de Rusia, que continúa hasta nuestros días. La construcción de una presa destruida provocó el llenado de un embalse que se está drenando, lo cual es bastante malo dada la importancia de esa presa. Entonces se enteraron de que en ese cuerpo de agua, ahora drenado, había armas de la Segunda Guerra Mundial. Así que, ¿qué tipo de cosas se encuentran? Durante la guerra, Alemania y Rusia se vieron obligados a luchar a través de Ucrania, por lo que es posible encontrar cañones antiaéreos, diversas formas de munición, etc. Así que cosas como cañones antiaéreos, diversas formas de munición e incluso explosivos fueron dispersos por todo este depósito. Si usted es curioso, sí, los explosivos todavía estaban vivos después de todos estos años, por lo que tuvo que hacer algunas explosiones controladas en una zona segura para asegurarse de que nadie resultara herido. La ironía, por supuesto, es que mientras encuentran restos de la guerra pasada, siguen tratando con las secuelas de la guerra, que parece no terminar nunca en la actualidad. Número 17. Residuos. Comenzamos con una de las opciones más básicas que realmente muestra cómo la humanidad ve el agua en su conjunto. Sabemos que nuestros océanos están llenos de basura y residuos de todo tipo. Después de todo, hay literalmente una isla de basura en el Océano Pacífico que crece cada año y se podría pensar que la contaminación se detiene allí. Pero no es así. Hemos llenado todo tipo de lagos y cuerpos de agua con todo tipo de basura a lo largo de los años, y ya es hora de que todo eso se limpie. Las cosas se están limpiando de nuevo en 2021. Echo Park en Los Ángeles fue cerrado con el propósito específico de limpiar el lago que estaba allí. Y fue una buena cosa que hicieron porque en el momento en que las cuadrillas habían terminado, se habían retirado más de 35 toneladas de basura que había en el lago, que es correcto. 35 toneladas. Pero, ¿cómo podría ser esa cantidad de cosas que había allí? Así que no era todo una cosa, que era todo tipo de cosas y todo, desde los residuos biológicos a la parafernalia de drogas y más y más y más y más y más. Ahora se puede ver por qué el parque tuvo que ser cerrado para que pudieran completar este proyecto. Si alguien había ido en el lago, fácilmente podría haber enfermado gravemente o incluso peor. Además, porque era un lago que no tenía dónde tirar todas las cosas que estaban en él, solo se quedó allí, y al parecer había una gran cantidad de orina en el lago que se había acumulado. ¿Qué dice eso acerca de la humanidad? La humanidad, bueno, un poco si somos honestos, va a demostrar que realmente no nos importa dónde tiramos nuestra basura, siempre y cuando esté fuera de nuestras manos, que puede sonar un poco malo, pero de nuevo fueron 35 toneladas de basura. Si hubiera sido solo una tonelada de basura, habría sido malo, pero esto es solo exagerado en la peor forma posible. Así que la próxima vez que vaya a un lago, recoja su basura y disponga de ella en el lugar adecuado. En realidad, no es tan difícil ahora. Número 16. Dos sirenas. Las autoridades chinas decidieron drenar un canal, pero no esperaban encontrar esto en el fondo. No una sirena, sino dos. Al menos eso es lo que afirma la gente. Las autoridades son notoriamente herméticas acerca de cómo hacen las cosas, son bastante reservadas, y todo lo que sé es que estas fotos han aparecido en línea y la persona que las publicó ha explicado lo que pasó, ya que las autoridades se han negado a entrar en detalles y el cartel original ha desaparecido misteriosamente. Número 15.
Los restos del lago Mead. Después de todo, si se pueden encontrar coches llenos de cadáveres en un lugar acuático, ¿qué impide que alguien ponga a alguien allí de forma intencionada? En el lago Mead, en Nevada, los niveles de agua bajaron debido a una sequía masiva, y cuando estos volvieron a su nivel habitual, los funcionarios echaron un vistazo al fondo del lago y encontraron un barril con restos humanos en su interior. Encontraron más restos después de que el fondo del lago se secara, lo que indica hasta qué punto la gente está dispuesta a ir para deshacerse de las pruebas y asegurarse de que nunca se encuentre. Pero no te hagas ilusiones, porque el crimen no paga al final. Número 14. Armas del crimen. Ahora imagina una vida alternativa para ti. En lugar de donde quiera que estés, sabes que tienes tiempo suficiente para ver un vídeo de YouTube. Estás viviendo la vida de un criminal, acabas de cometer un acto terrible y necesitas deshacerte de la prueba. Específicamente, necesitas deshacerte del arma que has usado para cometerlo. No puedes tirarla en cualquier sitio porque sería fácil encontrarla, pero entonces ves un lago cerca y corres hacia él. Tiras el arma lo más lejos que puedes y luego huyes. Ahora, esto puede sonar como algo sacado de una novela policíaca, pero en realidad es un caso real. Ahora, esto puede sonar como algo sacado de una novela policíaca, pero es una situación real que sucede mucho más de lo que crees, como demostró la policía de Tempe, Arizona. Cuando drenaron el lago, encontraron varias armas e incluso un cuchillo que se cree que fue utilizado en un crimen. Una de ellas fue denunciada como robada en un pueblo cercano, lo que prueba que al menos un incidente ocurrió mientras se drenaba el lago para construir una nueva presa de compuerta de acero, accionada hidráulicamente que sustituyó a un sistema de goma hinchable. Por tanto, si la zona no hubiera tenido que hacer eso, esas armas podrían haber permanecido escondidas, y ahora ya sabes por qué tanta gente puede estar tentada de utilizar un lugar así para deshacerse de sus armas. Si el lago, estanque, río u océano es lo suficientemente grande como para que puedas llegar y sumergirte lo suficientemente profundo, no hay ninguna razón para que nadie busque estas cosas en estos cuerpos de agua. Si lo intentan, tendrán que utilizar recursos serios, con la esperanza de que no se pierda nada. Solo se puede preguntar cuántas armas hay en el fondo de ciertos cuerpos de agua que están cerca de uno en este momento. Número 13. La vieja Detroit. Cuando piensas en Detroit, Michigan, puedes pensar en ella como la ciudad del motor, pero también puedes pensar que una vez fue uno de los aspectos más destacados de América y la prueba del sueño americano para mucha gente, que ahora se encuentra en la pobreza y en ruinas debido a varias corporaciones que se aprovecharon de ellos y no les dieron muchas oportunidades para salir adelante. El antiguo aspecto de Detroit puede parecer que hace tiempo que desapareció, pero hay lugares donde todavía se puede encontrar si las condiciones son las adecuadas. Por ejemplo, en la zona conocida como Detroit Lake, se puede ver lo que solía ser la versión original de Detroit, ya sabes, cuando el agua está lo suficientemente baja, que es lo que ocurrió en 2015, cuando el agua bajó más de 40 metros, revelando la ciudad, bajó más de 40 metros y reveló la ciudad que en realidad solía estar allí. Antes de que hubiera un Detroit que conocemos ahora, había un viejo Detroit que albergaba a unas pocas 100 personas. Decidieron construir la presa de Detroit e inundar la zona, ya que una sequía masiva golpeó la ciudad y causó que los niveles de agua bajaran severamente. Entonces, un diputado local fue a la Casa del Tesoro y encontró cosas de la ciudad, encontró objetos de principios del siglo XX, si no de antes, incluyendo un viejo carro que una vez fue utilizado para transportar cosas por el camino, aunque la vieja Detroit está siendo cubierta de nuevo. No es la única ciudad que se ha inundado de esta manera. Hay más vestigios, esperando a ser redescubiertos cuando el agua vuelva a bajar lo suficiente. Número 12. Coches con cadáveres. Ahora, por desgracia, tenemos que ir de lo histórico a lo trágico. En Oklahoma, allá por 2013, tuvo lugar un acontecimiento raro. Las aguas de un lago se secaron y se encontraron 2 coches con un total de 6 cadáveres, todos ellos vinculados a casos fríos del pasado que nunca habían podido resolverse porque nunca se encontraron los cuerpos o las pruebas para investigar más a fondo y si ese lago acaba de exponer los cuerpos. Para encontrar los cuerpos o las pruebas para investigarlos más a fondo y el lago acaba de exponer los cuerpos,
Bueno, no exactamente. La policía local estaba probando algunos equipos de sonar en el lago y cuando acababan de pasar, vieron los coches. Entonces se dieron cuenta de que los cuerpos que había en el interior eran de dos grupos diferentes, uno de los cuales había desaparecido hacía unos años y el otro hacía unos meses. Uno era un grupo de adolescentes que habían desaparecido en los años 70 y el otro era un hombre mayor y sus amigos que habían desaparecido en los años 50 o 60. No hace falta decir que los oficiales estaban desconcertados, ya que era de esperar que todos estuvieran en el lago, pero no es difícil imaginar por qué. Después de todo, ¿cómo llegaron los dos vehículos al lago sin que nadie encontrara rastro de ellos en 40 años o más? Hay que recordar que la única razón por la que los encontraron fue porque estaban haciendo algunas pruebas al azar en el propio lago. Ni siquiera estaban tratando de encontrar los coches. Los misterios abundan en estas masas de agua y aún tenemos mucho más que mostrarte. Número 11. Una rata gigante. Antes de que entres en pánico, debes saber que no se trataba de una rata enorme, sino mucho más grande de lo que crees. Este suceso tuvo lugar en la Ciudad de México en 2020, en una calle muy ancha. Eso causó graves inundaciones, especialmente dentro de los túneles de alcantarillado, por lo que muchos elementos fueron arrastrados hasta ellos y los trabajadores de alcantarillado tuvieron que entrar y limpiarlo todo mientras rondaban por un determinado barrio. Fue entonces cuando se encontraron con una rata enorme que, sin duda, les dio a todos un ataque al corazón. Después de todo, esta rata era un habitual en las pesadillas. Entonces, ¿cómo terminaron eliminándola? Resulta que no tuvieron que hacerlo, ya que solo era un accesorio de Halloween. Número 10. Estatuas del río Yangtze. Cuando se trata de un río, su nivel de agua puede subir y bajar en una moneda de 10 centavos, que es por eso que puede ser arriesgado vivir cerca de uno. Especialmente cuando también se sabe que hay inundaciones y hay sequías severas en China. El río Yangtze es uno de sus cuerpos más importantes de agua, por lo que cuando se ve afectado por la naturaleza, todo el mundo se ve afectado por ella. En 2022, eso en realidad sucedió cuando los niveles del río cayeron tan bajo que en realidad expuso una isla literal dentro del río y que la isla tenía un conjunto de estatuas budistas en ella. Apuesto a que nunca vio esa venir. Las estatuas en sí se cree que son estatuas budistas, lo que significaría que hubo una vez un conjunto de estatuas budistas en el río, y eso significa que hubo una vez un conjunto de estatuas budistas en el río. Se cree que las estatuas tienen unos 600 años de antigüedad, lo que significa que hubo un tiempo en que el río era lo suficientemente bajo como para colocar estas construcciones tan cuidadosamente elaboradas sin miedo a que se perdieran. Así que es evidente que las cosas han cambiado, pero también es fascinante que se hayan encontrado tantos años después. Número 9. Estatuas del embalse de Siras Rang. Sí, tenemos otra historia de estatua para usted, pero esta vez tiene lugar en Camboya, en la antigua ciudad de Anor. Si no sabe la historia de este lugar, sepan que fue una de las ciudades más grandes del mundo en ese momento. Cuando se perdió, mucha gente trató de encontrarla y comenzaron un proyecto de excavación a gran escala que todavía está en curso hoy en día. Cuando drenaron el embalse, esperaban encontrar cosas interesantes, pero dudo que esperaran encontrar una estatua de una tortuga de mar. Sí, eso es exactamente lo que estaba allí. Antes de continuar, cabe señalar que es un poco raro. En la cultura local, esta tortuga es una de las criaturas asociadas con uno de sus dioses, llamado Tortuga, se asocia con Vishnu, uno de los principales dioses hindúes, que es adorado con igual importancia. No solo estaba en el agua, sino que estaba debajo del templo, y la razón es que la gente antigua creía que si se enterraba una estatua debajo del lugar, se aseguraría la estabilidad y una base sólida a través de las bendiciones de los dioses. Número 8. Canal de San Martín. En ciertas ciudades como París, no solo hay masas de agua estándar, sino también canales y lugares que no puedo pronunciar y que tejen a través de la ciudad e incluso ayudan a separar los diversos distritos que la componen. Quiero decir que podría pronunciar mal un nombre, pero leer las palabras que alguien ha escrito es lo suficientemente difícil como para saber dónde se encuentra simplemente por el canal que está cerca.
Este es uno de los cursos de agua más prominentes de París y destaca una de las zonas más ricas de la ciudad, un lugar al que a los turistas les encanta ir. Lo menciono por su importancia, no se limpia muy a menudo, así que en 2016, cuando decidieron limpiarlo después de 15 años, encontraron todo tipo de basura que tanto los lugareños como los turistas habían dejado en la naturaleza. Puede que te sorprenda alguna de la basura que se descubrió. Por ejemplo, dependiendo de la persona, podrías pensar que una bicicleta había caído al canal, pero te imaginas que cayeron 100 bicicletas. Así es, encontraron docenas de bicicletas de turistas que simplemente dejaron en el agua. Uno se pregunta si les pusieron alguna multa por esa acción. También encontraron varias cámaras y otros artículos que asociarías con un turista, lo que demuestra que probablemente se acercaron demasiado al canal y luego se fueron corriendo, dejando todo atrás. Esto no quiere decir que los lugareños estén libres de culpa. El canal está justo al lado de un popular barrio nocturno, y cuando hay alcohol de por medio, puede pasar cualquier cosa. Además, recuerde que dije que el lugar no se limpia con regularidad. Cuando lo hicieron en 2001, sacaron otras 40 toneladas de basura, así que sí, este canal puede ser un punto culminante de la ciudad, pero también es un imán de basura y una pesadilla de gestión. Recuérdelo la próxima vez que vaya a París. Número 7. La estatua de Stalin. Voy a continuar en este camino, pasando de una estatua que ha sido asociada con un dios a una de un hombre que muchos veneraban como dios. Estoy hablando, por supuesto, del infame Joseph Stalin, el hombre que ayudó a dar forma a Rusia en la Unión Soviética. Tiene muchos monumentos hechos a su semejanza que todavía se pueden encontrar en todo el país y más allá. Sin embargo, un lago en las montañas Ural de Rusia recuerda a la gente que no todo el mundo quiere recordar a Stalin de una manera tan positiva. La estatua que se encontró cuando las aguas se retiraron mostró cómo había sido cortado en pedazos antes de ser arrojado al lago. El consenso general es que la estatua formaba parte de un parque, pero cuando cayó la Unión Soviética, mucha gente intentó purgar cualquier tipo de estatua o monumento dedicado a hombres que habían ayudado al régimen opresor. La ironía es que, aunque mucha gente se alegra de haberse librado de él, también tienen que lidiar en estos momentos con su propio dictador, que podría decirse que es igual de malo. Número 6. Estatua de Buda. Aquí está la historia de cómo se encontró una estatua de Buda en el lago de China. Lo importante de este hallazgo es que no fue drenado debido a una sequía, sino a la bajada de la represa de una presa cercana que estaba siendo reparada. Los hallazgos fueron los mismos, pero las circunstancias fueron diferentes. Cuando la estatua fue descubierta, mucha gente se sorprendió de lo bien que se conservaba. La razón probablemente sea que el agua había protegido la piedra de los elementos y así se garantizó que no se erosionara tan rápidamente. Número 5. Ciudad iraquí. Ahora nos vamos a Irak, donde los arqueólogos han descubierto una ciudad antigua de hace unos 3.400 años, aunque solo era visible cuando los niveles de agua en la zona eran muy bajos. Uno de esos momentos tuvo lugar en 2022, cuando el gobierno iraquí tuvo que drenar la presa de Mosul para mantener vivos los cultivos, y al hacerlo, reveló la ciudad antigua. La ciudad resultó ser parte de un gran imperio que había estado presente en la región hasta su construcción, momento en el que quedó expuesta y se perdió. Los arqueólogos pudieron mapearla y aprender más sobre el imperio antes de que los niveles de agua aumentaran una vez más. Número 4. Old Bluffton. Les dije antes que había más de una ciudad que había sido sumergida por una razón u otra, y voy a seguir con América en ese tema en particular. Pero ahora vamos a ir a Texas para hablar de una ciudad llamada Old Bluffton, que una vez fue una pequeña ciudad importante en la zona, ya que sirvió como lugar de descanso para las diligencias. En los años 30 y 40 se llevó a cabo un proyecto de presa. Con el tiempo, en la década de 1930 y 1940, se anunció un proyecto de presa para la zona con el fin de asegurar el suministro de electricidad. Esta presa se construyó y, en realidad, tomó meses llenarla gracias a la gran cantidad de lluvia que estaba cayendo en ese momento. Avance rápido décadas más tarde, y ahora hay una escasez de lluvia que ha llevado a la ciudad a reaparecer. Número 3. Pueblo italiano. No solo los Estados Unidos han sumergido pueblos enteros en el pasado. Países como Italia también lo han hecho.
Este pueblo en particular se inundó debido a una presa, una razón clásica para inundar una zona, como ha quedado claro. Así que, cuando también tuvieron que reparar la presa y drenar el embalse cercano, el pueblo resurgió y se convirtió en un destino turístico instantáneo, pero también se convirtió en algo más que eso. Netflix. Se ha oído hablar del lugar y de que en realidad tenía uno de sus programas establecidos allí, que se estrenó en 2020. Si quieres buscarlo, hace más de medio siglo, los pueblos de la zona se inundaron para crear un embalse para una central hidroeléctrica. Más de 160 casas tuvieron que ser voladas e inundadas, lo que obligó a los aldeanos a salir. Es una cosa triste que el lugar tuviera que acabar así, pero al menos llegó a ver la luz del día de nuevo. Número 2. Los escombros del transbordador espacial. Cuando los transbordadores espaciales despegan y vuelven a entrar en la atmósfera de la Tierra, tienden a lanzarse y aterrizar sobre cuerpos de agua, ya que saben que los escombros caerán y no quieren correr el riesgo de que esos escombros dañen personas, lugares o cosas. En 2011, un lago de Texas se convirtió en la fuente de los escombros que se encontraron cuando se redujo su nivel de agua, y resultó que dichos escombros fueron la causa de la tragedia de la misión Columbia en 2003. Cuando la nave se rompió mientras regresaba a la Tierra, a lo largo de los años se han descubierto todo tipo de desechos espaciales, incluidos los motores originales del Apolo 11, que se encontraron en las profundidades del lago. Número 1. Pueblo fantasma romano. Suena un poco espeluznante, pero no se preocupe. Este no es un lugar que estuvo lleno de antiguos soldados romanos en busca de venganza. En la actualidad, es solo otro pueblo que se inundó hace mucho tiempo y que luego volvió a salir a la luz. En este caso, el pueblo fantasma estaba en España e inundó hace más de 2000 años. Hace 2000 años, gracias a una represa y a la larga brecha entre sus apariciones, se puede apostar a que mucha gente se sorprendió al descubrir que tenían una zona tan histórica justo al lado y ni siquiera lo sabía. ¿Pero qué pueblo era? Bueno, los informes indican que era una especie de campo de entrenamiento militar, lo que tendría sentido dado el periodo de tiempo en que la aldea estuvo activa y el tamaño masivo de las legiones romanas que estaban allí. Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y no te olvides de darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.